Bendiciones, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Hoy tengo el privilegio, mi nombre es Sandra Bernate, para los que no me conocen. Tengo el privilegio, Señor, de dar esta palabra que viene del Señor, esta palabra que el Señor puso en mi corazón por medio de un sueño. Y la palabra, el título de esta palabra se llama Aprobados para la guerra. El Señor tiene instrumentos, está levantando instrumentos en las naciones de la tierra para lo que se está viendo, para lo que lo del último tiempo, mis amados hermanos, eh, lo que se está viendo. Unos empezaron labores y nosotros estamos para el último tiempo. Tenemos en este último tiempo, mis amados hermanos. Y el Señor tiene una palabra para nuestras vidas. Acordémonos que cuando Él da una palabra siempre es primeramente para el instrumento, mis amados hermanos. Y escuchando en la mañana, Juanita me confirmaba también la palabra, cada uno de mis hermanos confirmaba la palabra, escuchando a mi pastora, ella ha hablado sobre parte de la palabra y el Señor me confirmaba esta palabra. Yo le dije, pensé que esta palabra era pues para otro tiempo, pero el Señor tiene su día, su fecha y su hora. Y hoy es el día que el Señor tiene preparado para darnos esta hermosa palabra del Señor. Entonces nos va a hablar por medio de varios libros. Les colocamos esta mañana en tu presencia, Señor. Padre, que seas tú tomando mi boca, Señor, mi corazón, Señor. Yo solo soy mensajera tuya, Señor. Tú eres, Señor, Padre, el que escogió este instrumento, Papito Dios. Lo escogiste, Señor. Gracias por escogerme, Señor, por darme ese sueño, por traer, Padre amado, Señor, tu palabra, Señor, por guiarme cada palabra en la Biblia, Señor, a confirmar, Señor, lo que tú tienes para con nosotros. Te vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del precioso Espíritu Santo de Dios en la Biblia Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor. Habla sobre Gedeón. Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose, pues, de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el norte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Mi amada hermana, es Jueces 7. Jueces 7. El Señor me habla mucho por medio de esta palabra. El Señor nos ha hablado de que nosotros, la palabra es como un pescado que vamos a comer, como la palabra es un pescado, como un pescadito. Y ese pescado no podemos devorarlo, tenemos que ir comiéndolo con mucho cuidado para sacar eh, ese provecho de él. Y yo realmente había leído esta palabra, pero como él me la explicó, no la había entendido tan profundamente como él me la explicó. Entonces, al leer la palabra vemos que el Señor, por medio de Débora, envió Gedeón a esta guerra. Débora, la profetisa, una mujer de Dios, una mujer que sabía el tiempo de la liberación del Señor y el Señor le había dicho por medio de quién iba a liberar a su pueblo de estos madianitas, aquellos que
que venían y se robaban, los dejaban sin nada. Esto, un espíritu de madianita que robaba lo que habían ellos guardado, los que habían atesorado, lo que habían recogido. Entonces podemos ver cómo el enemigo envía eh, esos que roban, esos espíritus que roban, que quitan. Entonces el Señor levantó a Gedeón y con con este pueblo que está contigo, eran guerreros. Los llevó primero, le dijo, primero en el 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Sabemos que el Señor trabaja siempre con una sola persona. Perdón, con una persona, con pocas personas. Puede ser una sola persona en la familia. Y dice la palabra del Señor, yo dice, es mucho para que yo entregue a los madianitas. Eran guerreros, pero eran muchos para el Señor. El Señor sabía quién iba a ir. Por eso la predicación se llama Aprobados para la guerra. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. El Señor está probando a su pueblo. Este es un tiempo de prueba, mis amados hermanos, para la guerra. Y del que yo te diga, te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Vemos la obediencia de Gedeón. Vemos que Gedeón tenía una unión, una, una intimidad con el Señor, la que le dijera todo lo que tenía que hacer. Obedeció. Obedeció porque él habló con Débora y él obedeció el llamado. Porque el Señor puede tomar a alguien para que diga cuál es el propósito en nuestras vidas. Había sido llamado y lo impulsó. A veces necesitamos esa persona, ese, este siervo, esta sierva que está en un nivel más alto, amados hermanos, porque podemos ver que no todos son generales, no todos son, hay un nivel más alto en el cual tenemos que honrarlo. Ese nivel más alto es el nivel donde esta persona ha sacrificado su vida para que el Señor hable y guíe a su pueblo. Que vemos a un Moisés, sacrificó su vida para llevar a este pueblo. Vemos al Señor Jesucristo, nuestro gran testimonio, para llevar a cumplir el propósito a cada uno de los que Él eligió por medio del Padre. Elegidos. Entonces vemos cómo el Señor le dijo que Él llevara eh, Gedeón a las aguas. Jehová le dijo a Gedeón. Entonces le dio una instrucción. El Señor siempre da instrucciones. Entonces nosotros no tenemos que pasar las instrucciones porque cada instrucción es necesaria. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que dobla sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Entonces vemos que eran guerreros, todos eran guerreros. Eran escogidos, todos 32,000 eran escogidos. Pero el Señor fue como un colador, mirando quiénes iban.
Entonces ahí vemos que dio esa instrucción. Y si hacemos como la palabra, tenemos que llevar como si estuviéramos viéndola. Los que se arrodillaron, los que se arrodillaron tomaron, se doblaron sobre sus rodillas, sí, para beber. Ahí en ese momento, los que pues, la mayoría hemos visto cuando los animales van a, a tomar el río, al río, agua al río, vemos que ellos, en ese momento es el más peligroso para ellos, para que también el león, el que los acecha, él sabe que ahí van, necesitan esa agua. Y ahí, los que están agachados no van a ver, no están vigilantes, amados. Estos hombres no, mientras los que tomaron el agua con sus manos, su mano, tomaban el agua, pero vigilaban. Eran esos, estaban alerta, estaban atentos, estaban vigilantes, esos atalayas. Así nos quiere el Señor. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y dice el Señor no necesita que estemos alertas, que estemos atentos, que nosotros cuando estemos tomando el agua, tomando estas aguas, no solo la tomemos, mis amados hermanos, y sabemos que el agua es la palabra. Tomemos la palabra, pero la entendamos y la llevemos a cabo y estemos vigilantes, que envíe el Señor un sueño y nosotros, ay, sí, muy bonito el sueño y esto es sueño, y no estemos apercibidos del sueño, diciéndole al Señor, Señor, ¿qué significa este sueño? Tenemos profeta, el Señor le ha dado la sabiduría a nuestra pastora y también nosotros podemos pedirle al Señor ese discernimiento, el significado de ese sueño, para que nosotros, el Señor nos guíe, como guiaba a José, levante el niño, llévelo, vaya, levántese para evitar que el niño lo asesinara. Ese era el propósito, esa era la guianza. El Señor está usando sueños en este tiempo también, mis amados, para llevarnos y guiarnos en lo que Él quiere para con nosotros. Lo que les decía, esta predicación fue por medio de un sueño. La pastora me decía, el sueño me decía, hablemos del torneo. Y sabemos que un torneo es un conjunto de pruebas, mis amados hermanos. Entonces dice que aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Si me pasen. Iba habiendo tomado posición. Aquí está, espere que me pase. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. El Señor devolvió a primero eran 32,000. Después salieron 22,000. Cuando le dijo que aquellos que estaban, si estaban, había como estuvieran algunos, si estuvieran algunos como voy a leerles, este es en la nueva traducción viviente que me parece más completa. En la nueva traducción viviente dice, entonces Jeroboam, es decir, Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arot. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré.
Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Ahí vemos la primera depuración, o sea, lo primero que saca el Señor es aquellos que piensan que dicen, fue por mí, fue porque yo estuve haciendo este ayuno, fue porque yo estuve orando, fue por mí. No, es el Señor. Los que le van a dar la honra, lo que le vamos a dar la honra, la gloria y la alabanza al Señor. Eso fue el primero que empezó a sacar el Señor. Dice, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía aquí, o que tenga miedo, que abandone este monte. Entonces, primero, el Señor sabía quién iba a decir, fue por nosotros, fue por mis fuerzas, fue porque yo hice esto, porque yo hice aquello. Entonces el Señor le dice, hay algo que tienen ellos, los que son con sus fuerzas. Dice, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Entonces vemos cómo de todos 32,000 se fueron 22,000 de ellos para su casa porque tenían temor. El que tenga temor, el que esté pusilánime, no está aprobado. Porque ese puede decir, traer palabras a los que lo rodean de que los va a bajar, les va a bajar ese ánimo, les va a quitar la fe, como pasó cuando estábamos, eso, amén, manita, desánimo. Esa palabra, cuando fueron que el Señor los mandó, y solo Caleb y Josué dijeron, y hasta los querían apedrear, envió a 12 príncipes, y cuántos llegaron con el ánimo. Y los 10 querían desanimarlos. Así es, querían desanimarlos 10. Y 2 solamente estaban. O sea, era siempre, están ahí. El Señor sabe qué corazón hay, sabe quién hay. Entonces ahí dice, todavía son demasiados, solo descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar. Entonces, perdona, quizás sí que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Los que tenían desánimo, los que querían desanimar, esos aquellos que quieren desanimar, aquellos que la pastora hablaba, el Señor hablaba por medio de nuestra pastora, decía que no escuchemos a aquellos que nos van a traer cosas desalentadoras, cosas que mire, usted ha orado y ha hecho y no ha visto, no. Tenemos que estar al lado de las águilas, a los que ven mucho más allá. Tenemos que estar en las alturas, amados. No podemos estar como las gallinas. Tenemos que estar como las águilas, porque los que están en las alturas, ¿cómo ve el águila? El águila ve mucho más allá. Dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlo descender al manantial y yo los pondré a prueba, otra prueba, para determinar quién irá contigo y quién no. Porque de los 32,000 se fueron 22,000, quedaron 10,000. Y ahí decía el Señor, todavía hay muchos. Entonces, cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros, y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces, en esta Biblia, en esta palabra, en esta nueva traducción viviente, está más desmenuzadito. Y podemos entender cuando nosotros llevamos el agua con la mano, estamos atentos, vigilantes, apercibidos a qué quiere el enemigo. No estamos confiados. El Señor no quiere que estemos confiados.
confiados en que no va a pasar nada, en que, bueno, va a ser, no orando, no clamando. Bueno, ya el Señor decidió esto, ya el Señor decidió, no, el Señor decidió muchas cosas, ya tiene decidido muchas cosas, pero el Señor nos quiere orando, intercediendo, clamando, siendo esos atalayas, que lo que el Señor muestre en esos sueños, en cada casa, para la iglesia, para la, la, su remanente, estemos eh, atentos a lo que el Señor quiere, apercibidos y orando para que no seamos aquellos desaprobados. Porque dice la palabra, envía a todos los demás a su casa. O sea, que envió a todos aquellos y quedó solo con 300. De 32,000, mis amados hermanos, solo quedó con 300. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque te ha dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianites y cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Vemos que directamente Gedeón, Débora le tocó decirle cuál era el propósito a, a Gedeón. ¿Cuál era lo que el propósito al cual el Señor lo había llamado? Que agilizara, que fuera diligente, fuera diligente a lo que el Señor le había encomendado. Entonces aquí vemos que el Señor conocía el corazón. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabía que en él había temor, pero había un temor reverente al Señor, pero el Señor quería mostrarle a Gedeón que él tenía que darle era la victoria al Señor, que ya el Señor le había dicho, porque te he dado la victoria sobre ellos. El Señor también habló cuando envió a los 12 espías. La victoria ya fue dada, la victoria ya, pero el Señor necesitaba ver que realmente esa prueba, para que no digamos es que no me escoge, no ven o algo, no me ven. Entonces el Señor necesitaba que ellos mismos vieran, ellos mismos decidieran, porque esto es decisión, lo del Señor no es que lo obligación, es una decisión donde yo me voy a comprometer con el Señor. Voy a estar vigilante, voy a estar dispuesta, voy a estar atenta, voy a estar creyéndole al Señor. Porque esto es de creer, mis amados hermanos. Y él le permitió a Gedeón que fuera acompañado por Fura. Entonces, ahí primero Débora. O sea, hay personas que necesitan como otra persona al lado, porque un apoyo que le animen y con una persona que le anime, porque Fura no dije, ay, no, yo no voy para allá, no, con una persona como con ese, como le dijo Moisés, le dio le dijo al Señor esa excusa, le puso excusa al Señor y el Señor sabía que le iba a poner excusa. Ahí le dijo, ahí está tu hermano, Aarón, y los envió a ellos dos. Señor sabe todo de nosotros. Señor, Él quiere esa compañía. Pero hay otros que le creen al Señor también y van solos. Dice, no, Señor, tú me dijiste, ya voy solo, voy sola. Porque ya el Señor nos conoce. No le podemos mentir al Señor. Y el Señor, cuando le dijo, él descendió hasta el límite del campamento enemigo, vio algo que iba a darle las fuerzas, más fuerzas,
a Gedeón para esta lucha. Dice, los ejércitos de Madián, de Amalek, del pueblo del oriente, se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Imagínense. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Mis amados hermanos, no veamos tanto, no veamos naturalmente, porque es que naturalmente, viendo naturalmente, puede venir ese desánimo, puede venir ese temor. Y eso es lo que veía Gedeón. Decía que sus camellos eran como los granos de arena. Si él tenía 32,000 guerreros y los dejó con 300, humanamente, ¿qué puede pensar el hombre? El Señor conoce hasta dónde vamos y, y, y hace y envía ese sueño para fortalecer las fuerzas de Gedeón. Y dice que este hombre contaba un sueño, su compañero tuvo un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Señor, por eso envía sueños, mis amados, porque Él sabe que en los sueños necesitamos esa guianza en el Espíritu. Necesitamos ser guiados por el Señor. Necesitamos ser capacitados, necesitamos ser acompañados por el Señor. No como los hombres que decían por nuestras fuerzas, por nuestras fuerzas. Fui yo el que hice, fui yo el que di esa palabra. No, mentiras. Tú no diste ninguna palabra. Fue el Señor. Yo no puedo decir aquí, yo di esta palabra. Yo la pude dar aquí, sí, pero soy simplemente una mensajera. Es el Señor que trajo su palabra, que me dijo que yo no sabía nada. Él empezó a colocarme versículo tras versículo. Y yo diría, no, no es mi fuerza, no es mi sabiduría, no es la teología que muchos han estudiado, que muchos han leído. No, es el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo guiándonos en cada consejo, en cada sueño, en cada palabra para seguir el camino por donde debemos ir. Y el Señor envió este sueño a este varón y dio fuerzas a este varón en medio de 300 hombres, dándole la victoria. Aquellos que podemos ver que el Señor decía en su palabra. Por eso es que tenemos que estar tan alineados, mis amados hermanos. Porque el Señor es, ya te di la victoria. Con solo esa palabra usted ya tiene. Usted no necesita ir a preguntar, ir a mirar. No, ya el Señor me dijo, ya el Señor te dio esa palabra. Tú la tomas y te aferras a esa palabra y dices, sí, Señor, es que ya, así como Caleb y como Josué. Por eso estaban liderando a ese pueblo. Por eso Josué fue, el Señor dejó después de Moisés a Josué, porque necesitaba no una persona pusilánime, no una persona medrosa, no una persona que no estuviera con llena del Espíritu Santo, ni una persona que cavilara con sus pensamientos, ¿será que sí me lo dijo? ¿Será que no? Necesita hombres y mujeres aprobados, más unidos al Señor, más atentos a su voz,
escuchando la voz del Espíritu Santo, confirmándola, diciendo verdaderamente es el Señor el que está hablándome, verdaderamente es el Señor el que trae la palabra, el que me guía. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir a Primera de Corintios 11. De Primera de Corintios 11, dice la palabra del Señor. Le coloqué mal. Primera de Corintios 11. En Primera de Corintios 11 dice la palabra del Señor. El 11, 18 dice, pues en primer lugar, dice, abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahí el apóstol estaba viendo qué había, qué había. Y por eso es que hay personas que dicen, no necesitamos de pastores, no necesitamos de líderes, no necesitamos, no. Necesitamos de personas que, que están, que lleven un nivel más avanzado. ¿Por qué? Porque estas personas van a ver qué hay en la congregación. No para murmurar, no para criticar, no. Hay un nivel más alto para ver y decir qué hacer. Entonces dice, pues en primer lugar, cuando reunir como iglesia, el apóstol se da cuenta, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces estas disensiones, porque muchas personas pueden decir, mire, es que estas personas, pero mire lo que está pasando, pero mire que es necesario, mis amados, para que el Señor me mostraba una vez en un sueño con una persona que la metía como que estaba en un colador. Entonces, ¿qué hay en estas personas que causan división? ¿Qué hay en estas personas que causan disensiones? Se escucha y se puede ver que si son aprobados o no son aprobados. Cuando hablamos, cuando alguien te escucha, cuando Dios sabe que hay en nuestro corazón y sabe si estás siendo aprobado o no aprobado. Aún teniendo temor, Gedeón fue aprobado por el Señor, porque el Señor sabía que él necesitaba un apoyo, una ayuda, y que el Señor lo sacaba adelante para que hiciera y le colocaba esa ayuda. Entonces dice aquí el apóstol, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Se hacían cosas que no iban a lo que tenían que ir. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Vemos como en la iglesia habían hombres y mujeres que menospreciaban a los que no tenían nada y avergonzaban y no compartían. Todo eso se dejó ver en esa palabra. No, no es aprobado. Aquel que menosprecia a los que no tienen nada o menospreciar a, a un hermano por su oración, puedo menospreciar un lugar o menospreciar una boca que se abre por un momento y dice una palabra, y si es de Dios, o menospreciar a un niño porque es un niño,
puedo menospreciar un sueño. Y el Señor hablando y diciéndonos, hay esto en tu vida. Y menospreciarlo y ignorarlo, y el Señor hablándonos, y el Señor diciéndonos por medio de este sueño, por medio de esta boca, este instrumento, y no reconocer lo que el Señor me quiere decir, me quiere hablar. Y dice también ahí en esta palabra, avergonzaban a los que no tenían nada, los avergonzaban. Entonces ahí no somos aprobados cuando avergonzamos, cuando menospreciamos, cuando no compartimos. Si el Señor nos da una palabra que viene del Señor, tenemos que compartirlo, no tenemos que ser como esas ovejas engordadas, sino que esa palabra tiene que salir de nosotros. Señor, el Señor dio esta palabra. Señor dio esta palabra, Señor, y, y quiero decirle al pueblo, este sueño, darlo, decirlo, Señor, este sueño tuyo, Señor, hay una sierva tuya, y aquí hay una sierva tuya que tú le diste la interpretación, Señor, si tú me lo quieres, Señor, interpretar, si tú me lo quieres decir, si tú me lo quieres mostrar, porque es que quiere el Señor que tengamos más intimidad, que le preguntemos, que no sea un monólogo, como nos ha enseñado la pastora, no sea un monólogo. Señor, es que quiero que tú me digas, quiero que tú examines mi corazón, este sueño y este sueño. Hay cosas que el Señor ya nos ha enseñado por medio de nuestros pastores, hay cosas que el Señor nos dice que tenemos que hacer, que nos muestra de nuestros sueños para decirle, Señor, hay esto y reconocerlo, conocerlo y hacerlo delante de nuestro Señor, decirle, Señor, si hay esto, Señor, y yo necesito que esto sea quitado, que dice, esa es la palabra en Mateo 7, la oración y la regla de oro. ¿Cuál es la oración y la regla de oro? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pedid. Que como decía nuestra hermana Juanita, ella estaba pidiendo con llena del amor de Dios. Yo le sentí en esa oración. Me confirmaba el Señor que pedía, decía, yo no pido cosas materiales, estoy pidiendo por las almas. Y eso es lo que quiere el Señor, pedir. Y ¿qué pedimos? Por las almas. Mi hermana también oraba. Hoy el Señor tomó la boca de Eriquita. Hoy tomó la boca de las siervas. El Señor está llevando esa madurez de pedir por el mundo entero, por aquellos que no conocen, por aquellos que no son llamados ni hijos, que no sabemos si son hijos. Y dice, y se os dará, buscad. Tenemos que buscar esa oración insistentemente. Tenemos que decir, Señor, esto por esta oración no he orado, y ser con el Señor, ser francos, sinceros. No, realmente yo nunca he orado por esto, Señor. Perdóname. Dice, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor quiere que tengamos ese corazón que seamos misericordiosos. El Señor está buscando misericordia, un pueblo misericordioso, un pueblo que necesite ser guiado por él, no un pueblo que se las sepa todas, que yo todas me las sé, yo no necesito de pastores, yo no necesito de algún hermano, porque esa hermana como que no, y menospreciando al hermano, a la hermana, no. El único que sabe todo es nuestro Señor, el único que sabe todo es nuestro Señor. Y si el Señor quiere abrir la boca de alguno de nuestros hermanos y hablarnos por ese instrumento precioso, por ese pequeño instrumento, que puede haber un pequeño instrumento, un niño
puede abrir su boca para darnos un abrazo, como decía la hermana en la oración. Un abrazo puede darnos ese día que necesitemos. Entonces dice aquí el Señor en Mateo 12, dice el Señor les decía, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, pero ellos les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición. Ahí vemos cómo los fariseos eh, eran religiosos y por medio de esa religiosidad no tenían misericordia. Y dice el Señor, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Podemos hacer el ayuno, mis amados hermanos, estamos en semana de ayuno, pero podemos seguir con una misericordia. Entonces ese es el tiempo donde el Señor nos está diciendo, yo quiero misericordia. Misericordia en este tiempo de este ayuno, una misericordia por aquel que no conoce de mí, por aquel que no, que falla continuamente porque no sabe lo que hace, decía mi hermanita. Y ahí me confirmaba el Señor toda la palabra que me daba. Dice, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque no sabemos dice, los hijos de Dios sí, no sabemos la creación de Dios sí, y en esa creación de Dios hay hijos que están perdidos, que están ahí, que no saben, no reconocen. Mi hermana da ese testimonio. Cuando nosotros no tuvimos una familia, no nacimos en familia cristiana, mis amados hermanos. A mí me hablaban del Señor y yo no entendía. Yo me rehusaba, o sea, nosotros no nacimos desde niños, de bebés, que ese privilegio que se tiene. Ahí habla en Mateo 12 del hombre, la mano seca, y el Señor les dice, lo enviaron y ellos querían eh, hacer al Señor consejo contra el Señor para destruirlo. Y el Señor les puso el ejemplo de la oveja. Yo sí, ¿cuántas personas aman más un animal? Lloran por un animal que está en la calle, pero no en su propia casa pueden tener misericordia con un hijo, con un esposo, con un familiar. Nunca han orado por él porque es que me cae mal, no es que sea de otra religión, es que no. Y ponen muchas excusas y nunca se ha orado por ese familiar. Nunca se ha orado ni por el vecino, no se ha orado ni por el de la izquierda, ni por el de la derecha. No he orado porque es que yo tengo que. No, mis amados hermanos. El Señor está diciendo, necesito esa misericordia. Porque dice que hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y este cayera en un día, en el día de reposo, no le echa mano y lo levanta. ¿Cuánto más nosotros quiere que nosotros echemos mano de aquel que esté caído, de aquel que no, para no juzgarlo, no para mirarlo, decimos, Señor, nos has dado esos nuevos ojos donde podemos ver esas jovencitas casi desnudas, Señor. Salen ofreciendo su cuerpo casi ya desnudas, amados. Señor, ellas no saben, Señor, a qué se están exponiendo. Esa es nuestra oración, Señor. Y dice la palabra del Señor, aquí eras la palabra, esa era el abrebocas, dice el pastor. Dice, el siervo escogido, mis amados hermanos, en Mateo 12. Porque antes de Mateo 12, en Jeremías 12:10, dice, eso que fueron muchos los pastores que han destruido mi viña, dice el Señor ahí en Jeremías 12:10. Muchos pastores han destruido mi viña, allanaron mi heredad, la convirtieron en desierto y soledad.
mi heredad preciosa. Muchos que fueron llamados, muchos se dijeron, se autonombraron, tantas cosas que pueden haber y han destruido, han pensado, han dicho, han hecho a la forma de ellos, a la fuerza de hombres, como decía aquí el Señor que los mandó. Él sabía cuántos sabía que iban a decir, por fuerza de hombre tengo esta iglesia, por mis fuerzas, porque yo tengo una capacidad, porque yo tengo una cesta de teología, yo soy, mire cuánta, aquí tengo el carnet, me dieron me aprobaron, me hicieron, tengo cuántos cursos de teología, de tantos cursos que puedo hacer, fuerzas de hombres que han dañado la viña del Señor, que han dañado sus ovejas. Y es una vocación, dice aquí en 1 Corintios 11 también, pues mirad vuestra vocación, no sois muchos sabios, el Señor no nos quiere sabios, no nos quiere sabiduría de hombre, no nos quiere con mucha sabiduría de hombre, sabiduría teológica, nos quiere con la sabiduría de Dios y nos quiere llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Nos quiere llenos de temor de Dios. Porque el Señor dice en su palabra en Corintios, de los más necios, de lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, cuando escogió al Señor, cuando el Señor Jesucristo vino, para ellos no era un rey, para ellos no era nadie. Era un hijo de un carpintero. Era un hijo de un carpintero, era un hijo de un hombre, una mujer humilde. No era para ellos lo que ellos pensaron. Y el Señor lo escogió, el Señor lo envió. Fue menospreciado. Y lo vi del mundo y lo menospreciado. Escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Para que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos, el Señor está buscando hombres y mujeres que no se jacten. Que no digan fui yo, solo hice yo. Porque el Señor quiere, como dice la palabra del Señor, Mateo 12:15. Según Bible.com, no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los... Me toca buscar eso aquí en Mateo 12. Para una Biblia, Mateo 12. Vemos aquí en Mateo. En Mateo 12, esta es la palabra donde el Señor dice, el siervo escogido. Entonces, el siervo aprobado. ¿Cómo es un siervo? El siervo está dispuesto a entregarse, a entregar su vida por los hermanos, por su familia, por su casa. Le pertenecemos a Dios, mis amados hermanos. Queremos es agradarle al Padre. Un siervo le agrada al Padre. Le obedece en todo, absolutamente en todo. Porque la mies, dice la palabra del Señor en Mateo 9, 37 al 38, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Porque tenemos que ser esos obreros, esos siervos aprobados, para que no dañemos, como dice la palabra ahí, que vinieron muchos y dañaron en Jeremías 12:10, muchos pastores han destruido la viña del Señor. ¿Qué quiere el Señor? He aquí mi siervo, dice, a quien he escogido por el Señor. No se auto han escogido, se han dicho, se han impuesto. He aquí mi siervo, ese siervo que está dispuesto a entregar todo, su vida por las almas.
Mi amado lo ama, nos ama el Señor, los amados, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, el Espíritu Santo en ellos, en nosotros, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Porque el Señor fue 40 días llevado al desierto, probado, para que en él solo saliera palabras de Dios, palabras que iban contra el enemigo, no con pleito ni contienda. Que aquí dice el Señor, no contenderá, ni voceará. Es para contendernos, no es para vocear. Somos un vocero, grita. El que quiere tener una vocería, una posición, sí que quiere tener esa posición, lograrla. Dice es jactancioso, que quiere manifestar jactanciosamente algo. Yo estoy aquí en esta posición, estoy aquí en este lugar, yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy, y yo soy el maestro, y yo soy. No es una posición, es una función en el cuerpo. Dice, ni nadie oirá en las calles su voz. El siervo será manso y humilde, y no se esforzará en llamar la atención. Que digan, mire, él hace, él mire cómo ora bonito, él mire cómo hace los milagros. Toda esta palabra en Isaías 42, es de Isaías 42, esta palabra. Es el Señor mismo. Por eso es testimonio de nuestro Señor en nuestras vidas. Nadie oirá su voz, porque no, yo di la palabra, pero nadie escuchó, no. Señor daba la palabra y los fariseos no escuchaban. ¿Cuánto más? Dice que si del árbol de olivo verde quieren quemarlo. ¿Cuánto más las hojas secas nosotros? Él no se ufanará de lo que le fue dado. No dirá yo tengo, yo sé, no. En humildad, manso y humilde nos quiere el Señor. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. La caña cascada era persona, situación frágil, que no será tratada con dureza cuando tratemos esa situación, cuando veamos esa situación, si nos se acerca esa persona o esa situación, sino será con compasión, no será quebrada, no quebrará. Dice, la caña cascada no quebrará, no lastimaremos a esas personas por las situaciones que estas personas están llevando. Tenemos que dar esa palabra en el espíritu, esa palabra que levanta, no esa palabra que derriba, sino que levanta. La palabra del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. El consejo, la compasión de Dios en nosotros por esta caña cascada, por esta persona, por esta situación, donde estés, donde te vayan a acercar, donde te van a decir, mira, hay esto, mira, tu hija, tu hijo, vecino, no sabemos a quién nos acercará el Señor o qué situación vamos a pasar y con qué fragilidad tenemos que tomar esto, porque hay familias en el consejo, hay familias que dependen de este consejo, personas sensibles que están para quebrarse, pueden suicidarse. El pábilo que humea, la bondad y la justicia representan a las personas que su vida
espiritual está casi por apagarse. Lo que cojamos y apagamos la vela. Y se apagó, ya este señor no tiene, ya esta persona ya no se puede hacer nada con ella, ella es así, y atamos, y la atamos y la dejamos y sabemos todo de ella porque el Señor nos muestra en sueños cómo va esta persona, qué hace esta persona, cómo hace y nosotros dándole, echándole las más malas piedras. No, no podemos, tenemos que ser esas personas, esos cristianos tibios, tenemos que venir, esos cristianos que dan un testimonio, que no dan un testimonio, mis amados. Debemos ser de los que, si el Señor dio una palabra, que te envió con esa palabra para que tú la des, perfecto, dala, pero que sea el Señor. Pero si el Señor te lo mostró y no te ha dicho nada, ora para que ese pábilo que humea no se apague completamente. El Señor necesita que tengamos esa misericordia, esa bondad y esa justicia, porque detrás de esta persona, esta circunstancia, vienen muchos. ¿Qué tal Pablo hubiera dicho, mire, allá está mire, ahí está detrás de nosotros esta mujer ahí con espíritu de, de adivinación? ¿Y qué tal no hubiera hecho como hizo, que la hubiera liberado? Y hubiera dicho, no, ya, esta mujer no, esta mujer, ellos hubieran temido lo que le hubiera pasado. No, el Señor por medio de Pablo la liberó y sufrieron afrenta, pero el Señor, de ahí había un pueblo. De ahí hubieran escuchado. Había un propósito santo en cada guianza del Señor, porque tenemos que ser en este tiempo muy guiados por el Señor para saber qué hacer. No contenderá ni voceará, no pleiteará. Es que mire, la palabra dice esto y no la sabemos, pero ni siquiera la llevamos. Ni siquiera nosotros tendríamos como los fariseos. Ni nadie oirá en la calle su voz. Él no necesita que seamos llamar la atención de nadie. Porque el Señor decía, no le digan, no les digan, siempre, Él siempre hacía las cosas y Él no les diga. La caña cascada no quebrará, el pablo comea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. En el Señor Jesucristo, Isaías 42. Quiere el Señor para con nuestras vidas. De Isaías, para nosotros, para ser aprobados como sus guerreros, porque el Señor fue aprobado. He aquí mi sierva, que diga el Señor, he aquí mi sierva, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Que diga el Señor de nosotros estas palabras. Que diga, Señor, estoy dispuesta, Señor, yo quiero lo tuyo. Yo quiero lo tuyo, Señor. No quiero escudarme en nada, Señor. Yo quiero seguir lo que tú me muestres. Para mí es un tesoro, esas perlas preciosas que están en tu palabra, Señor. No se las daré a los cerdos, Señor. Esas perlas son para los hijos tuyos, Señor. Estaré con mi oído agudizado a lo que tú me digas, a tu atenta, vigilante, atalaya. Seré dadivosa, Señor, seré, Padre amado. Tendré alta estima con cada uno de mis hermanos. Te daremos solo la honra y la gloria a ti, Señor, solo a ti. Porque tú ya nos diste la victoria, Señor. No estaremos pusilánimes, no estaremos medrosos, no estaremos contenciosos con la palabra, agarrados los unos con los otros, con personas que no tienen el Espíritu Santo en ellos, sino oraremos por ellos. No queremos tener una vocería, una posición, ser ese vocero fantasioso. Estoy aquí, me tienen aquí, yo voy a ir y voy a pararme, voy a hacer, voy a ir a un bus y voy a pararme. Alguien me enviaba me decía, mire, ¿qué sirve orar? Me decía esta persona.
Me decía, mire, ¿qué sirve orar? Y me mandaba un video donde una mujer, está como en el Ecuador, en el Perú, y se paraba al frente, iba a venir una luz de tierra, y se paraba a orar, ahí, a alzar sus manos, y yo ahí oraba. Y me decía, mire, ¿de qué sirve orar tanto? Y yo le contesté a esta persona, le dije, esta persona, que la luz de tierra cayó y se mató, o sea, la mató con toda la luz de tierra. Dios mandó a esta persona a orar ahí, escuchó la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios no quedaremos en vergüenza. Dios me mandó, Dios me dijo, haga esto, haga aquello. Si Dios me mandó, quédese quieta y siga orando. Si Dios me envió y me dio una palabra, gloria a Dios. Y esta persona no me contestó. Quedó, esta persona le gusta contender, pero yo ese día, el Espíritu Santo me dijo, no queda uno en vergüenza cuando el Señor envía la palabra. Y si esto pasó, no sé. Si esta persona fue, Pablo hubiera podido ir a otro lugar a donde pensaba ir, pero el Señor, el Espíritu Santo le dijo, ve a Macedonia. Le cambió. ¿Por qué? Porque tenemos que estar llenos, vestidos de Cristo, mis amados, con misericordia, con compasión, con justicia, con sobriedad. Tenemos que estar vestidos del amor de Cristo, porque al estar vestidos del amor de Cristo podemos hacer todo lo que el Señor dice en Isaías 42 y ser aprobados, mis amados hermanos. En este tiempo queremos ser esos 300 que diga el Señor, venga, yo cuento con estos pocos, cuento con estos pocos, porque estos sí son fieles, porque estos no van a dejar tirado, porque estos no van a decir, es por mi justicia, es por lo que sé, es por mí, vengan, mire, yo estoy mirándome, miren, no, son estos pocos, estos dadivosos, estos con el corazón mío, estos llenos del Espíritu Santo. Damos la gloria y la honra al Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra, Padre amado, porque tú eres Dios y porque tú eres nuestro Señor. Padre, esos ayunos, Padre amado, de esta semana, Señor, tú nos has dado la fuerza, la fortaleza y nos sigue hablando, Papito Dios, sigue hablándonos. Padre, sigue guiándonos. Y esta palabra quede, Señor, sellada en nuestro corazón. La meditemos, cada palabra, Señor. Vayamos a cada palabra que se dio hoy, porque tú la diste, Señor. Yo solo fui un instrumento en tus manos, Señor. Y vayamos, digamos, Señor, tengo esto, Señor. Sé que tengo esto, Señor, como dijo David, aún de lo que me es, lo que está escondido en mí, que está escondido en mí, Señor. Yo quiero estar vestido de Cristo, vestido de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, de tu justicia, Señor. Que todo lo que está en mí, que no te agrada, sácalo, Señor, para ser, Señor, de mí un siervo aprobado por ti, Señor. Que tú me digas, mi amada, mi amado, ven, ven, ven a la guerra, ven porque te doy estas armas y te voy a dar más, te voy a dar más, porque es necesario en este tiempo, en este último tiempo, para lo que se está viniendo. Amados hermanos, Dios me los bendiga grande y abundantemente. Bendiciones.